obvio, por eso. ¿Cómo anda Dávila? ¿Cómo anda Conrado? ¿Todo bien? Bien, bien. No soy vegetariano, pero como cada vez menos carne, la verdad. Pero Así que, eso porque está caro. sí, no sé, empezó supongo en algún momento por ese lado tal vez. Y después, no, la verdad que, nada, si me dicen tenés que cambiar la dieta, Mm. ponele, ¿no? Me imagino, una cuestión de salud. ¿Tenés que comer solamente vegetales? No tendría, creo que no tendría ningún inconveniente. Bueno, vamos a meternos un poco en la columna del día de hoy. Vamos a hablar un poco, por supuesto, de lo que ha dejado, ¿no? Este evento tan importante que ocurrió en la Universidad de Loma de Zamora la semana pasada. Allí estuvieron, ¿no? Un poco los participantes charlando con nosotros, dando algunos lineamientos, contaron bastante lo que ha ocurrido allí. Pero ¿cuál es la mirada más técnica, Conrado, de lo que significa esta COP que se viene en Belén, Brasil, que tuvo este encuentro con más de 2000 participantes, en la Universidad de Loma de Zamora, donde estuvo la política, ¿no? También ahí, y donde quedaron algunos conceptos. Pero contalo vos desde tu lugar, que tiene que ver con alguien que estudia y trabaja con el ambiente. Sí, Adrián, a ver, la verdad que ahí vamos a hacer un lindo intercambio porque Mm. no tengo la información, sinceramente, de último momento, no pude asistir al encuentro, eh, pero claramente es muy, muy importante esto se encuentra para delinear políticas nacionales, regionales y Pero locales. ayer, Conrado, cuando charlábamos con los chicos, en un momento salía el tema, ¿no? El cambio climático fue uno de los temas claves ayer cuando charlábamos, de lo que viene pasando con el CONICET, de lo que viene pasando enfrente, ¿no? De nuestras costas con la exploración y la explotación petrolera. Digo, hay un combo interesante, ¿no? Un De lo que poco se está... lindo, ¿no? Sí, realmente. Y el tema del cambio climático es uno de los ejes de esta PRECOP, y la biodiversidad, tengo entendido también, Ujú. eh, por los impactos también justamente del cambio climático, del calentamiento global, concretamente, sobre la diversidad biológica. El océano es el gran tema que nos une a nivel ambiental, en el partido Mar Chiquita en particular, con las localidades costeras y todo el partido Mar Chiquita, ¿no? Ahí el océano tiene una gran relevancia. Mira, el tema del calentamiento global es un tema actual de debate permanente, eh, que tiene varias implicancias respecto de cómo nos vamos a parar ante ese calentamiento, si es que lo aceptamos como tal, justamente. Me interesa mucho dialogar y debatir sobre la validez científica de esto que damos como un hecho, algunos y otros lo dan como pura palabrería, que es el calentamiento global, ¿no? Mm. Se habla de cambio climático, se habla de cambio climático. Bueno, cambios climáticos ha habido en toda la historia de la vida o de la Tierra como planeta Pero me parece que la pregunta y es si el cambio climático tiene que ver con lo que hace o deja de hacer el hombre, ¿no? Para aportar o no en esa cuestión. claro, claro, claro. Cambios climáticos se sabe que han habido, pero el tema de debate particularmente es qué rol ha tenido y tiene las actividades humanas, la Mm. presencia del ser humano y toda la actividad económica en particular sobre estos cambios climáticos. Y sobre este calentamiento que se está registrando. Esto Eso no ahí es para, ¿no? difícil de negarlo, ¿no? Lo que se puede debatir, ponele un poco, o bastante si querés, porque uno está abierto al debate, es las causas. Pero se ha registrado dos cosas, básicamente, dos variables muy concretas desde el inicio de la revolución industrial hasta nuestros días. Una es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, o si no le querés llamar gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, dióxido de carbono en particular. Se ha registrado un aumento en la concentración muy, muy significativo. Y el otro es la temperatura
de los océanos y la atmósfera. Esas dos variables han crecido muy rápidamente, ¿no? Los valores han crecido muy rápidamente desde la revolución industrial. Y es claro que la causa es, bueno, la actividad económica, el consumo y todas las variables estas económicas que hacen que te voy a pinchar un se poco. emitan. Pero pará, te voy a pinchar un poco entonces. En ese contexto, si hablamos de la exploración petrolera, ¿estamos hablando de meter mano en los lugares que no deberían? ¿Solamente por el hecho de juntar guita? Exploración petrolera. Estamos interviniendo en ambientes marinos que justamente el océano es un gran regulador del clima, ¿sí? Un gran regulador del clima. Entonces, el cuidado de los océanos como ambiente complejo y vulnerable, sin dudas también, a las intervenciones antrópicas, es decir, el ser humano, estamos interviniendo en ese ambiente y además lo estamos interviniendo ¿para qué? Para extraer petróleo, es decir, un combustible fósil que va a ser usado y en ese uso, va a contaminar, ¿no?, más todavía. Industria, transporte, va a contaminar más. Hay como un efecto, una retroalimentación positiva de daño ambiental. Claro, vos me dirás, y muchos, y yo también me lo pregunto, bueno, cuando en el auto consumimos bienes y servicios que implican la producción. Claro, te haces el ecológico, pero tenés auto a combustible que estás quemando combustible, que estás contaminando todo el día, y te haces el ecológico y no querés que, ¿no? Esto me lo han dicho. Voy a la marcha en auto. Claro, claro. No. Claro, yo tengo un amigo que es geólogo y trabaja en petróleo. Y me dice esto, a nosotros respondemos a una demanda, y es cierto. Entonces, es complejo el tema. Como todo tema ambiental es complejo, es debatible, y yo no soy de la idea de tomar posiciones muy extremistas en cuanto a unos contra otros, quiero decir, plantear las cosas en estos términos, ¿no? De enfrentamiento. Pero claramente hay que abrir el diálogo. ¿Por qué? Porque hay que ir en contra de esta posverdad que dice el calentamiento global no existe. El calentamiento global existe, y si querés podemos avanzar en dialogar sobre las causas, ¿no? Las causas, cuánto interviene el hombre, cuánto de este calentamiento tiene que ver con cambios astronómicos que hacen que incida mayor o menor energía térmica proveniente del Sol sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Cómo se puede mitigar el cambio, este calentamiento global, cómo nos vamos a adaptar, un montón de cosas. El último gran debate fue la capa de ozono. Porque si no tiene tanto que ver con la capa de ozono, porque si no abrimos el diálogo, ves estas cositas, estos como ideas previas, le llamamos a veces los profex y qué sé yo, estas representaciones, ¿no? De los conceptos que tienen origen en la ciencia y que por ahí, bueno, en la difusión, en la divulgación, es decir, en esa transferencia de conocimientos de quienes lo producen a quienes lo consumen, se va como el juego del teléfono descompuesto, ¿viste? Se va como cambiando, ¿no? Bueno, pero es parte del lenguaje, los significados y cómo le suena a uno y con qué lo conecta y demás. La capa de ozono, el ozono es un gas muy importante en las altas capas de la atmósfera y tiene que ver con cómo recibe la atmósfera la radiación UV, ¿sí? Ahora, la radiación térmica, la infrarroja, la que calienta más la superficie de la Tierra, después rebota y calienta toda la atmósfera y los océanos también, y se produce este efecto de intensificación
del invernadero que representa la atmósfera, ¿no? Como si fuera ese nylon que le ponen a los cultivos bajo techo y demás para mantener temperatura dentro, que crezcan determinadas plantas o crezcan más rápido. Bueno, el efecto invernadero se intensifica cuando se reduce lo que se llama ventana de radiación, que tiene que ver, está muy relacionado con la concentración de gases como el dióxido de carbono y el metano. La ventana de radiación no tiene que ver con el ozono, tiene más que ver con el dióxido de carbono. Okay. El ozono tiene más que ver con que el médico te dice no vayas a la playa entre las 11 y las 4 de la tarde porque el sol está muy fuerte. El sol está muy fuerte porque ha disminuido la concentración de ozono en las altas capas de la atmósfera y la radiación UV entra como... Puedo hacer una pregunta ahí de total ignorante, puedo hacer una pregunta, porque es cierto lo que vos decís, ¿no? Sí. Llega el verano y lo primero que hacemos, sobre todo aquellos que tenemos hijos más chiquitos, ¿no? Claro. Y decimos, no, entre las 11 y las 4 a la playa no, al sol no, protector... y con el correr del tiempo, esto se fue acentuando, ¿no? Esta cosa de que todos entramos con mucha más conciencia de decir, a esta hora el sol no. Hay un aprendizaje de esto. Ahora, la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿O hace 10, 15, 20 años, entre las 11 y las 16, no pasaba lo mismo que pasa ahora? 10, 15 años te diría que sí. Okay. 30, 40 tal vez no, por lo menos no había tanta insistencia de los médicos y las médicas sobre el tema, y además ha ocurrido esto, ¿no? De que se ha adelgazado la capa de ozono, ha disminuido la concentración de ozono en las altas capas de la atmósfera. Y la radiación UV, que a su vez, dependiendo de la cantidad de energía que transportan, la longitud de onda y todas esas variables como parámetros físicos, digamos, se divide en A, B y C. Sobre todo la radiación UV-C es ionizante. Las radiaciones ionizantes... A ver, ¿qué significa? Son las que provocan cambios en el ADN. Así de corta. Okay. ¿No? Corta la bocha. Cambios en el ADN implican cáncer. Upa. Cáncer de piel. Y son efectos acumulativos, con lo cual vos, ¿por qué le decís a tu nene, ponete la remerita o directamente no salgas? El gorrito, la remerita, y qué sé yo, todo, y, ¿viste? Uno se siente muy hincha. Sí, ¿no? Sí. La verdad, salí, andá a jugar, pero bueno, son efectos acumulativos. Entonces, ese pibe de 5 años después tiene 40 y tiene un cáncer de piel. No soy médico, pero es más o menos así la historia. Así que es importante tener esa prevención. Es muy importante. Y es muy importante dialogar sobre todas estas cuestiones, porque si no gana la posverdad. No, la capa de ozono está todo bien. El calentamiento... Ya la arreglamos, la capa de ozono. Tenía un agujero y ya la recuperamos. Ya se cerró el agujero. ¿Ya está? O, viste, la industria y el conocimiento científico, cuando me sirve, apelo a ese conocimiento científico, cuando va en contra de mi cosmovisión, de mi mirada y mis intereses por ahí hasta económicos, no políticos y económicos, no le doy bolilla. No. Tratemos de dialogar con la ciencia sin endiosarla por ahí y sin tenerle miedo tampoco, pero sin negarla, ¿no? Es parte de la cultura. Hay conocimiento, no es la única fuente de conocimiento humano, obviamente la ciencia, pero dialoguemos con la ciencia de una manera un poco más razonable, racional y hasta emocional, pero justamente abriéndonos, sin negarla, porque somos muchos los que creemos que el calentamiento global es un hecho y que las causas de ese calentamiento global son las acciones del ser humano sobre los ambientes. En particular el océano, como vos decís, es algo que hay que cuidar muchísimo. Y tiene cambios en la diversidad. Mira, te pongo un ejemplo muy concreto. El calentamiento global, el dengue es otra de las enfermedades
o patologías, vos hablaste de del cáncer de piel, por ejemplo, la prevalencia, es decir, la cantidad de casos en un periodo una población determinada en un periodo determinado, de dengue ha aumentado significativamente en la última década, ponele. Sí, sin duda. Ha llegado a zonas que no estaban previstas, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires, y en épocas del año, inclusive ya hasta fuera un poquito del verano. Claro, eso porque el vector, que es la hembra del mosquito de la especie Aedes aegypti, ha cambiado su distribución geográfica. Es decir, las poblaciones de Aedes aegypti están yendo más hacia el sur, están ocupando latitudinalmente una franja mucho más extensa, hacia el sur. Es decir, el calentamiento hace que puedan vivir, es decir, la temperatura, la precipitación, las condiciones básicas no bióticas, como vos decías la otra vez, el ambiente físico, si querés, determinan la distribución de los organismos también, además de las interacciones entre los organismos. Es decir, hay tolerancia a determinados rangos de temperatura para cada una de las especies, ¿no? Claro. Ahora, para insectos es muy... Me gustaría para cerrar esto, ¿no? Porque está más caliente. Claro, ¿Entiende, no? claro. Me meto en esto último para cerrar, Conrado, y me parece que tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con las imágenes del CONICET, todo esto que hemos visto, maravilloso todo, ¿no? Maravilloso lo que se ha visto en el canal de YouTube. Después discutimos quién lo financia y todas esas cosas que me parece que no vienen al caso, pero puntualmente, cuando a vos en particular, como ambientalista, por supuesto, ves todo esto que mostró el CONICET en una zona donde hay algunos que pretenden tirar bombas, y lo digo así porque son bombas, para reventar todo lo que eso hay. Claro, pero son bombas, ¿no? Son bombas, rompen todo para poder meter un caño a ver si hay petróleo. Digo, en el medio, ¿qué queda? Lo que yo vi hasta ahora es que me parece que ha atravesado los partidos políticos. Porque cuando se frenó esto en la costa nuestra, enfrente de nuestra costa, con la exploración, tuvo que ver con una normativa impulsada por el expresidente Alberto Fernández y ratificada por el actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, de dos partidos políticos antagónicos. ¿Qué significa para vos, en tu mirada ambientalista, este hecho? Mirá, primero te quiero decir que la prospección sísmica no rompe, sí daña, digamos, desde tortugas marinas hasta mamíferos marinos, una gran cantidad está registrado, se conoce que puede haber daños en el sistema auditivo, de localización, y eso puede provocar a su vez accidentes, lesiones y muerte de muchos individuos de diferentes especies. Pero la prospección sísmica consiste en enviar ondas sonoras de alta intensidad que en base al rebote que tienen a la reflexión, a los tiempos de llegada y demás, condiciones físicas de la recepción de esa onda, permiten hacer como un escáner del fondo marino y del subsuelo, del sustrato profundo. Entonces, de esa manera, tienen una estimación de si puede haber petróleo o no. Okay. Si da positivo eso, si ese análisis da dentro de cierto rango de probabilidad, entonces ahí hacen el pozo exploratorio y eventualmente la explotación. Esas bombas que vos le decís son descargas de sonido. ¿Sí? Es lo que se llama prospección sísmica. Vos me lo decís así y parecería que no le afecta a nadie ahí abajo. ¿Afecta? No, sí, afecta, claro que sí, pero no es, digo porque por ahí alguien escucha, perdón, por bomba, sí, yo porque lo exagero, sí, está bien la aclaración. Sí, por ahí alguien escucha, no se tira un explosivo, sino que es prospección sísmica. Pero sí, es... Un movimiento sísmico se busca, en definitiva, ¿no? Un movimiento sísmico que sabemos lo que genera.
que se mueva todo. No hay un movimiento sísmico, Adri, es cuando la roca Sí, se mueve y libera energía. sí. Digamos, cuando un fondo oceánico o, por ejemplo, sufre un proceso sísmico y genera un tsunami, por ejemplo, en la columna, un movimiento de la columna de agua que después avanza hacia la costa. Pero en este caso, ¿por qué No se tiene llama ese efecto. prospección sísmica? Porque se escanea el fondo marino, Ok. ¿no? La corteza terrestre, en definitiva, que constituye el fondo marino. Ok. Las placas tectónicas que forman parte de la corteza terrestre en el mar. Por eso se llama sísmico, de ahí viene el término, y la prospección es porque simplemente se está viendo indirectamente a través de estas ondas sonoras. Bueno, obviamente que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas especies afectadas cuando hay prospección sísmica. Ahora Y ni hablar cuando hay quedó confirmado, explotación. no solamente que hay muchas, sino que hay nuevas. Ah, por supuesto, ¿no? ¿No? Sí. Cambió Sí, esto. la explotación es un poquito más adentro en plataforma continental, que incluso hay mucha diversidad, y de ahí dependemos, porque por algo se habla de Pampa Azul, ¿no? Hay una gran diversidad y hay una gran posibilidad de obtener recurso pesquero allí, que obviamente va a ser afectado cuando hay todo este tipo de emprendimientos productivos. Es cuestión de intereses, de poder hablarlo, pero no sucumbir ante esta posverdad de que nada de eso existe y va a seguir todo bien. En Ok. este camino de industrialización creciente, de países que siguen aumentando su consumo energético per cápita y otros que evidentemente no, esta desigualdad regional, global y este escape hacia adelante en la producción y el consumo, es- está visto que no nos lleva a ningún lado. O sea, Mm, es muy duro negar eso. En todo caso lo podemos debatir, pero no lo neguemos de ok. una. Conrado, como siempre es un gusto, ¿eh? Estuviste ausente un par de semanas, ¿eh? Mirá que te vamos a pasar factura. Perdón, perdón. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por participar y Ustedes. por supuesto te esperamos el próximo miércoles para seguir charlando de todos estos temas que nos tienen que interesar a todos, que tienen que ver con la casa común, con el planeta, con el ambiente. Dale. Un Muchas abrazo, gracias. un abrazo grande. Conrado Dávila, charlando con nosotros de Ambiental Mar Chiquita también, ¿eh? También pueden buscar por ahí. Lo van a encontrar con su consultora, alguien que sabe un montón.